para todos. Espero se encuentren bien. Entonces, en este encuentro que vamos a desarrollar, nuestro encuentro CIPAS, tanto para los estudiantes del profe William como de mi persona. Entonces, vamos a desarrollar, por favor, si tienen preguntas, yo al terminar el ejercicio yo se las hago al profe, o si quieren intervenir apenas el profe esté explicando, lo pueden hacer, porfa. Entonces, pues la idea es esa, listo. Yo voy resolviendo las preguntas en el chat. ¿Listo, profe? Entonces, Bueno, muy amable, ingeniero Marco. Bueno, como primera medida, bueno, saludarlos y preguntarles si en este momento están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, Sí, profe. solamente como por aclarar. Entonces tenemos aquí al costado izquierdo, tenemos la guía, es la guía en PDF, donde me voy a estar guiando para efectos de los ejercicios. Aclararles que no vamos a desarrollar los ejercicios que están aquí como tal, sino vamos a desarrollar ejercicios tipo, es decir, ejercicios similares para que sepan o puedan guiarse más bien con respecto al procedimiento adecuado para desarrollarlos. Y voy a utilizar esta técnica que es la técnica de desarrollar el ejercicio a mano, eh, pues digamos que para hacerlo un poco más familiar, un poco más didáctico. Y pues si se dan cuenta, pues tengo por aquí ya un material preelaborado que es como apoyo a la temática que estaremos trabajando en cada uno de los puntos. Entonces vuelvo y quiero nuevamente reconfirmar, ¿ven adecuadamente mi pantalla? Sí, señor. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces damos inicio. Entonces tenemos un primer ejercicio en donde nos dicen que debemos calcular la corriente mediante la ley de Ohm. Este material que tenemos aquí en esta parte es una forma muy fácil de poder sacar las ecuaciones de la ley de Ohm. No voy a meterme mucho en el tema teórico, porque pues digamos que para eso es que tenemos el material que debemos explorar, pero este de cierta manera es una ayuda mnemotécnica que me va a permitir saber aquí cada una de las ecuaciones que necesito utilizar de acuerdo a la variable o a la incógnita que necesito encontrar. Entonces nos solicitan que encontremos la corriente. En el ejercicio nos están diciendo, de acuerdo al tipo de estudiante, que N tiene ya un valor y M tiene otro valor. Entonces mucho ojo a esto, porque lo que tenemos que hacer es reemplazar la N y la M de acuerdo al estudiante que nosotros escojamos en el enunciado. Entonces aquí nos dice que calculemos la corriente mediante la ley de Ohm, sabiendo que M, pero M ya no lo está entregando el ejercicio, para efectos del estudiante número 1 sería 18K. Para el caso del estudiante número 2 sería 13M. 15G para el caso del estudiante 3 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar la M por el valor que nos está dando la tabla. Eso para efectos de reconocer, y aquí ojo con las unidades, si estamos hablando de voltios, estamos hablando de la variable que se denomina voltaje. La segunda variable, que está acompañada de la N es el valor numérico que de acuerdo al estudiante va a ser o 15 micro o 6 milis o 20 nanos. Ese dato se toma aquí de la tabla, pero se reemplaza aquí en lugar de la N. Y como tenemos la unidad a continuación, esta unidad me indica que este dato que me están dando sería de resistencia. Razón por la cual entonces nos están pidiendo la corriente y nos están dando en el ejercicio los otros dos datos que hacen falta, que es el voltaje y que es la resistencia. Razón por la cual entonces nosotros vamos a mirar aquí cuál sería la ecuación que vamos a utilizar. Yo voy a ir haciendo y voy a ir lanzando preguntas. Desafortunadamente no tengo acceso al chat en mi pantalla porque la tengo ocupada exponiendo, pero sí me gustaría que fueran participando en el chat en la medida que yo vote alguna pregunta. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál de estas tres ecuaciones que tenemos aquí en pantalla es la que yo voy a utilizar para resolver este tipo de ejercicios? ¿La número 1, la número 2 o la número 3? Mientras que ustedes van respondiendo, yo voy planteando aquí unos valores eh, especiales para este ejercicio. En ese caso, ahí en el enunciado nos dicen que tenemos que utilizar, si no me equivoco, es I igual a voltaje sobre resistencia, o me equivoco, tutor. Bueno, efectivamente aquí esa es la que vamos a utilizar, porque tenemos el valor del voltaje y tenemos el valor de la resistencia. Aquí yo estoy colocando unos valores cualquiera
para indicar los valores con los cuales vamos a trabajar este ejercicio de demostración. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí, ya digamos que ya descubrimos cuál era la ecuación, entonces yo lo que voy a hacer es darle énfasis ahorita ya a esta parte del texto. Entonces, tenemos los dos datos. Tenemos este dato, que por su unidad en ohmios, esto es resistencia. ¿Listo? Por la unidad, ya sabemos que esto es resistencia. Y en este caso, al costado derecho, debido a la unidad, sabemos que voltios me representa el valor del voltaje. Entonces lo que hago es utilizar la ecuación y hacer los reemplazos correspondientes. Digamos que este es un proceso bastante elemental. Entonces tenemos aquí que corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. A esto es a lo que el ingeniero Marcos se refería con el tema del procedimiento, de tal manera que nosotros sabemos de dónde es que salen, pues digamos que los planteamientos que ustedes hacen. Cuando nosotros vemos los reemplazos que ustedes hacen, podemos decirles si efectivamente el procedimiento está bien o está mal. Entonces, el voltaje aquí valdría 13K, 13 kilovoltios. Yo lo voy a colocar inicialmente en notación científica. Entonces voy a colocar aquí 13 por 10 a la 3, que es su correspondiente en notación científica. Y coloco sus unidades. ¿Listo? 13 por 10 a la 3 voltios. Y esto lo voy a dividir entre la resistencia. Y la resistencia sería 20. Y esta unidad sería por 10 a la menos 6, que sería 20 microohmios. Y coloco la correspondiente unidad. Les voy a pedir amablemente, los que tengan la posibilidad, por favor, si tienen a la mano sus calculadoras, para que me vayan ayudando con el cálculo y lo corroboramos. ¿Listo? Esto también nos permite en tiempo real que ustedes verifiquen si están manejando adecuadamente su calculadora. Yo saco aquí la mía para efectos de explicarles cómo es la manera adecuada de poder hacer estas operaciones y de pronto si les puede ayudar para mejorar sus resultados, pues obviamente ese es el objetivo. Yo normalmente utilizo una calculadora científica similar a esta, pero para efectos de cometer menos errores, yo hago utilización mucho de los paréntesis. Aquí, entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a tomar la primera, la cifra que está en el numerador y la voy a dividir entre el denominador, pero siempre protegiéndome de colocarla dentro de los paréntesis. Entonces, aquí digito 13 por 10 a la 3, cierro el paréntesis y esto lo divido entre paréntesis con el dato de la parte de abajo. 20 por 10. Y ojo con esto, siempre pendientes por favor, porque a veces se nos olvida este signo. No sé por qué razón, pero muchos estudiantes cometieron esa equivocación. Se colocan el 10 a la 6 y obviamente pues queda mal el ejercicio. Es 10 a la menos 6. Entonces no olvidemos de poner el menos 6 y siempre verifiquemos antes de darle enter pues que las cifras estén correctas. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, la invitación es que cada uno de ustedes ya haya hecho este cálculo, lo haya puesto en el chat, de tal manera que podemos comprobar si efectivamente nos da el mismo resultado o no. Ahí de esa manera podemos inclusive verificar si estamos utilizando adecuadamente la calculadora o no. Entonces yo le voy a dar enter en 3, 2, 1 y el resultado me da esta cifra. Y me parece fabuloso que me haya dado esta cifra porque de esta manera les voy a explicar cuál es la diferencia entre el valor nominal que nos da la calculadora, que dependiendo de la calculadora que tengamos, pues nos va a dar valores en donde tenga la coma más adelante o más atrás, pero me gustó muchísimo este resultado para poderles explicar que una cosa es como nos lo muestra la calculadora, otra cosa es como lo puedo expresar en notación científica y ojo a esto, por favor, eso es una recomendación de verdad de corazón que les hago. Traten en lo posible de expresarnos estos resultados en notación de ingeniería o en formato de ingeniería. ¿Y esto qué quiere decir? Los instrumentos de medida no nos van a mostrar toda la escala del Sistema Internacional de Medidas poniéndonos los valores como centi o deci o hecto, ¿sí? Porque necesitan ahorrar en programación. Ellos siempre nos van a mostrar esto con las potencias múltiplos de 3. Entonces, cuando miramos en la tabla de los prefijos del Sistema Internacional, vamos a encontrar mili, micro, pico, femto, y cada uno de esos son múltiplos de 3. Entonces, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Entonces, debemos llevar las notaciones científicas a alguno de esos valores para poder, pues digamos que
leerlos de mejor manera, vuelvo y repito, porque estamos en un ámbito de ingeniería. Lo mismo hacia arriba, no solo en los submúltiplos, sino en los múltiplos. Entonces, 10 a la 3, que sería kilo, 10 a la 6, que sería giga, 10 a la 9, que sería, perdón, mega y luego giga. Entonces, de esa manera los podemos llevar. Si no sabemos cómo se hace, este resultado me ayuda muchísimo a eso. Ojo a esto, si alcanzamos a ver, aquí hay una tecla en la calculadora que dice ENG. Esta tecla ENG me va a hacer la conversión de este resultado a notación científica, pero en formato de ingeniería. Miren la cantidad de ceros que tiene esto. Yo lo puedo escribir y luego manualmente lo paso a notación científica, pero si la calculadora me lo hace, pues yo lo voy a aprovechar. Entonces, oprimo la tecla y fíjate que aquí ya me botó este número en un formato mucho más fácil de leer. Entonces, en ese orden de ideas, mi resultado sería 650 por 10 a la 6, y este resultado, siendo de corriente, me tiene que dar en unidades de amperios. ¿Sí? 650 por 10 a la 6 amperios. Ahora, a través del chat quiero que me digan, por favor, este 10 a la 6 lo puedo reemplazar por ¿cuál prefijo? Si son tan gentiles. Profe, una pregunta. Claro que sí. Profe, 20 microohmios. Es que lo que digo es en la actividad está n igual a 18 y m igual a 7, ¿cierto? Ok. Sí, sí, sí. Pero la m mayúscula, o sea, esa m es mega. Ok, listo. Muy buena apreciación. Entonces, digamos que de acuerdo al número de estudiante que tú escojas, debes estar muy pendiente. Entonces, ojo a esto. Por ejemplo, aquí en el estudiante 2, déjame ver por acá. Ah, perdón, para ohmios. Me dices que es para ohmios. El N. Entonces, mira, aquí en el estudiante 2, aquí dice 6M. Esa M es minúscula. Eso quiere decir 6 mili. 6 mili. Si miras el estudiante número 1, aquí dice 15U. Esta U es la que nosotros reconocemos como este carácter, que sería micro. Entonces, para el estudiante 1 sería 15 microohmios. Para el estudiante 2 sería 6 miliohmios. ¿Queda clara tu duda? Sí, señor, sí, señor. Gracias, Listo, profe. perfecto. Vale, ok. Entonces, bueno, no sé, como les digo, no estoy viendo el chat, pero aquí básicamente el 10 a la 6 lo cambiaríamos por ¿cuál prefijo, compañeros? Por megas y amperios. Muy bien, exactamente. Entonces sería 650 megaamperios. Y este sería el resultado de este ejercicio. Entonces, como les digo, al dejar la notación científica en un múltiplo de 6, vamos a poder entregar este resultado en formato de ingeniería, y para nosotros como tutores va a ser muchísimo más fácil y mucho más rápido también la calificación, porque a veces, vuelvo y repito, entregamos los resultados con otra notación científica, que no significa que esté mal, pero sí nos pone a nosotros a hacer conversiones, ¿sí? Como por ejemplo, si yo corriera aquí la coma del 650, la corriera hacia la izquierda, entonces eso sería 6,5, voy a escribirlo acá, 6,5 o 6,50 por 10 a la 8, ¿sí? No significa que este resultado esté mal, puede ser que ese sea el resultado que te da la calculadora, pero cuando tú lo trabajas adecuadamente y utilizas la tecla de ingeniería, fíjate que el dato que acabo de escribir me lo muestra en formato de ingeniería y va a ser mucho más fácil, y todos vamos a manejar el mismo lenguaje. ¿Es claro para todos? El estudiante, Emanuel, Emanuel, sí, Emanuel. señor, tiene una pregunta. Claro, Emanuel, con mucho gusto, dale. No veo es que tenga ahí icono de micrófono. ¿Será que lo tiene deshabilitado tal vez? Sí, Emanuel, si no escribirnos por el chat, que Por nosotros, el yo chat. con gusto la leo. Listo. Listo, perfecto. Entonces agradezco si me responden a través del chat con un OK o con una manito arriba para pasar al siguiente ejercicio si no hay más dudas.
Bueno, muy bien. Nos vamos entonces para nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio aborda el tema de la potencia. ¿Ok? Para efectos de la potencia, nosotros vamos a tener, al igual que con la ley de Ohm, unas fórmulas especiales. Normalmente, la ecuación más conocida es esta que les estoy señalando aquí en la mitad. Potencia es igual a corriente por voltaje. Esa es la más conocida. Pero si jugamos con la equivalencia de lo que es la corriente de acuerdo a la ley de Ohm o la equivalencia del voltaje también a la luz de la ley de Ohm, yo puedo sacar dos variantes de esa ecuación. Y aquí ya se las entrego de una vez resueltas. Si obviamente hay dudas de cómo se llega a ese procedimiento, pues ya lo analiza cada uno internamente y si, pues, si persiste la duda, pues a través de el director Marco o a través de mi persona le solucionaremos cómo es que se hacen estos despejes. Pero básicamente yo puedo obtener la potencia utilizando cualquiera de estas tres expresiones. Nuestro ejercicio número 2 nos dice que un horno microondas que tiene M, que es el valor de la potencia, en watts, esta W quiere decir watts, un microondas que tiene M watts requiere para su funcionamiento una corriente de N amperios. Entonces aquí ya nos están dando dos datos, eso ya nos tiene que dar unas pautas y unas informaciones muy válidas e importantes porque nos está dando la potencia y nos está dando la corriente. Al tener la potencia y la corriente, pues yo entro a revisar en cuál de estas puedo yo trabajar. Entonces, ojo porque este ejercicio nos pide dos. Este ejercicio nos pide dos respuestas, nos hace dos preguntas. ¿Cuál es la resistencia que tiene el dispositivo y cuál es el voltaje de la fuente de suministro? Nos está pidiendo dos datos. Entonces, rápidamente aquí a través del chat, si son tan gentiles, primera pregunta. Para resolver el literal A, donde me preguntan cuál es la resistencia, pero sabiendo que tengo la potencia y tengo la corriente, ¿cuál de estas tres ecuaciones puedo utilizar? Esta que está a la izquierda, la número 1, o la que está en el centro, la número 2, o la que está aquí al costado 3, que sería al costado derecho, que sería la número 3. ¿Cuál de estas tres me sirve para el literal A, por favor? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. Yo diría que la 3 por ahí hay que despejarla. Habría que quedar algo así como I al cuadrado, no, I al cuadrado no. Nos está preguntando por resistencia. Resistencia igual Sí. a I al cuadrado sobre potencia, ¿sí? Entonces analicémoslo. Entonces nos están pidiendo la resistencia. Listo. Entonces debe ser una ecuación que tenga la resistencia. Puede ser la 1 o puede ser la 3. Cualquiera de las dos. Ahora, continuemos. ¿Qué datos nos dan? Nos dan la potencia. En las dos tengo potencia. Entonces la 1 y la 3 me sirven. Pero nos dan la corriente. Y fíjate que en esta primera yo no tengo corriente, tengo es voltaje. Razón por la cual entonces me decanto por la tercera ecuación. Tengo la potencia, me piden la resistencia y yo tengo el valor de corriente. Entonces, realmente la ecuación que me serviría sería la número 3. ¿Listo? Entonces voy a utilizar esa. Ya les voy a explicar entonces cómo llegamos a esa respuesta. Entonces, copio mi ecuación. Entonces me dice que potencia es igual a resistencia multiplicado por la corriente al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo mi ecuación. Lo que voy a hacer a continuación es reemplazar los valores. Pero antes de reemplazar los valores voy a darle orden a mi ecuación, porque lo que me están pidiendo es la resistencia, entonces debo despejar. Para despejarla, lo que hago es simplemente este I al cuadrado que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Razón por la cual entonces quedaría potencia sobre corriente al cuadrado va a ser igual a la resistencia. Y aquí, con esta operación, yo ya dejé despejado para encontrar el valor de la resistencia. Lo único que debo hacer es reemplazar el valor de la potencia y el valor de la corriente. Entonces, para este ejercicio en particular, entonces los datos que yo traje son los siguientes. Se los vamos a anotar por acá. Para mi ejercicio, porque dice que es M watts, ¿cierto? M watts y N amperios. Porque hoy hice esa clase. Porque hoy hice esa tarea y no terminé. Bueno, casi nadie terminó. Gracias por cerrar el micrófono. Listo, entonces el ejercicio te dice, tienes M watts
y tienes N amperios. De acuerdo al cuadro que tienes aquí en la tabla número 3, tú escoges de acuerdo a tu estudiante qué valor. Para mi caso en particular, entonces yo voy a seleccionar los siguientes valores. Entonces yo voy a seleccionar para watts, voy a seleccionar que me tocó 200 watts. Tengo un horno de 200 watts. Y necesito que para que funcione, él va a utilizar 8 amperios. 8 amperios. Esos son los datos de mi ejercicio. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Donde dice potencia, 200 watts. Donde está la corriente al cuadrado, reemplazo pues por el valor 8 y hago el desarrollo del ejercicio. Por favor, les agradecería irlo adelantando allí en sus lugares de asistencia para ver entonces cuánto nos daría. Mientras tanto yo voy escribiendo acá entonces. Resistencia va a ser igual a potencia. ¿Potencia cuánto es? Potencia es 200 watts. Y la corriente, ojo con esto por favor, la corriente es de 8. Esa es la corriente. Pero me dice que esta corriente está elevada al cuadrado. Mucho ojo con eso. Elevada al cuadrado. No es que vayan a reemplazar directamente el I al cuadrado por el 8, porque si no ahí ya nos quedaría mal el ejercicio. Y les agradecería si me ayudan por favor con ese cálculo. A ver cuánto les da y me lo envían a través del chat, si son tan amables. Listo, bueno, parece que tenemos ahí muchas similitudes en nuestro resultado. Listo, pero entonces fíjense una cosa, mucho ojo por favor. Y qué bueno que este ejercicio también me salió así, porque en algunas revisiones de trabajos que hicimos con el director, es posible que hayamos encontrado justamente lo que acabamos de ver aquí en pantalla. No podemos confundir el resultado que nos está dando la calculadora con puntos o con comas, asumiendo que es un separador de miles. ¿Listo? ¿Cómo yo compruebo eso? Y fíjense que en el chat tenemos justamente ese caso particular. Perdón, pues, por tomarlo aquí como ejemplo, pero estamos viendo que nos están respondiendo por acá. Unos me dicen 3125, otros los leo como 3,125. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Debemos conocer nuestra calculadora. Entonces, ojo a esto. Si yo escribo aquí en mi calculadora el número 5000 y le doy igual, fíjate que mi calculadora me muestra el número sin puntos y sin comas. Así yo lo debo reconocer, es decir, que él no me está poniendo separadores de miles en mi calculadora. Pero si yo escribo 5.00, entonces él hace esa conversión. Si yo coloco, por ejemplo, 2.35, entonces él me está marcando con punto. En mi calculadora me está marcando el decimal. Si yo coloco, por ejemplo, 1,258. Entonces, fíjate que aquí no me está diciendo 1258. Él me está mostrando es 1,258. Entonces, esa es justamente una de las situaciones por las cuales eventualmente hemos de calificar un ejercicio errado, porque es muy distinto hablar de 1258 a hablar de 1,258. Entonces, para que por favor tengamos eso en cuenta en nuestros resultados. Entonces, voy a volver a hacer el ejercicio. Aquí tengo entonces 200 y lo divido entre el 8 al cuadrado. Y el resultado que da mi calculadora después de haberla reconocido es que mi resultado es de 3 unidades, .125. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y por favor, me confirman a través del chat en qué unidades me da este resultado, por favor. Entonces, como el resultado es en resistencia, efectivamente esto sería entonces en ohmios. ¿Listo? Y de esta manera solucionaríamos nuestro ejercicio número 2. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto al ejercicio número 2? Si no hay dudas, les agradezco entonces mandarme un OK en el chat o una manito arriba para efectos de continuar con el siguiente. Creo que María Alejandra tiene una preguntita. ¿Te escucho?
Buena tarde, tutor. Una duda. Claro que sí. ¿Qué equivalencias manejamos? ¿Las mismas de la tabla 1? ¿Los mismos valores? ¿O Para efectos de entonces? saber cuántos watts y cuántos amperios te corresponden a ti en tu trabajo. Correcto, sí, señor. Ok, listo. Entonces, aquí en el costado izquierdo de mi pantalla está la tabla número 3. Entonces, aquí en la tabla número 3, o sea, justo cuando arranca el ejercicio, tú lo lees, lo vas leyendo lo que tienes que hacer. Aquí te dan unas fórmulas sugeridas y aquí aparece otro cuadrito. Entonces, para el estudiante 1, N vale 18 y el M vale 7. Fíjate que ya no viene acompañado de ninguna letra ni ningún prefijo. Entonces, tú lo vas a entender como, ojo a esto. Si M son los watts, entonces estaríamos hablando que en el estudiante 1 estamos hablando de 7 watts. 7 watts. Para el estudiante 2, 12 watts. Para el estudiante 3, 13 watts. Y la N me representa la corriente. Entonces estaríamos hablando que para el estudiante 1 serían 18 amperios, para el estudiante 2, 9 amperios y para el estudiante 3, 15 amperios. ¿Queda aclarada tu duda, María? Sí, muchas gracias. Perfecto. Vale. Ok, perfecto, muy bien. Ok, compañeros, entonces listo, ya me dieron por aquí autorización en el chat. Vamos para el tercer punto. Muy bien. El tercer punto tiene esta configuración. ¿Listo? Entonces nos dicen que tenemos tres resistencias, R1, R2, R3, alimentadas con una fuente de voltaje que vale M. M vale la fuente de voltaje. Entonces, los datos de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, junto con el valor del voltaje de la fuente, lo van a encontrar en la tabla número 4. Entonces, cada ejercicio tiene una tablita de valores distinta. Entonces, para el estudiante número 1, la resistencia 1 vale 3, la resistencia 2 vale 8, la resistencia 3 vale 9 y la fuente de voltaje vale 10. Estaríamos hablando entonces, resistencia 1, 3 amperios, resistencia 2, 8 amperios, resistencia 3, 9 amperios. Y la fuente de voltaje, 10 voltios. ¿Listo? Entonces, estos serían los valores. Ahora, ¿qué vamos a interpretar dentro del ejercicio? Entonces, vamos a interpretar primero la configuración de nuestro circuito. Entonces, nos dicen, obviamente, que tenemos que encontrar voltaje, corriente y potencia en cada resistencia del circuito. ¿Listo? Y obviamente nos están diciendo que es un circuito en paralelo. Claro, importantísimo esto, por favor, debemos tener claros cuáles son las diferencias y las características de un circuito serie y de un circuito paralelo. Yo les voy a botar ahorita un dato. Se supone que eso ya lo debemos estudiar y eso, pero para facilidad del ejercicio, yo les voy a botar este dato que es crítico. Pero sí es importante, por favor, que revisen las características de los circuitos series y los circuitos paralelos para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Por aquí en el chat me dice Jonathan que si hay alguna diferencia entre el ejercicio anterior donde decía que es 3.125 a 3.125. En teoría, yo no le veo ninguna dificultad, porque digamos que las calculadoras algunas muestran el punto decimal con punto o algunas con coma. Inclusive cuando uno trabaja en Excel, uno puede configurar también eso. Entonces, desde mi punto de vista, no habría dificultad, pero aclarando lo siguiente, donde yo vea punto o donde yo vea coma, lo voy a entender como un número decimal. Bien, entonces vamos para este ejercicio. Entonces, este ejercicio nos plantea un desafío y es efectivamente empezar a hacer cálculos básicos utilizando la ley de Ohm y posteriormente la ley de Watt para calcular la corriente, la potencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el tipo de circuito y digamos que para este ejercicio puntual yo voy a proponer unos valores. Entonces, mi resistencia 1, yo le voy a poner un valor de 10 ohmios. 10 ohmios va a valer para mí esa resistencia. Mi resistencia 2 va a valer 20 ohmios. ¿Ok? Y mi tercera resistencia le voy a colocar el valor de 5 ohmios. Ya cada uno de ustedes, pues obviamente tendrá que colocar los valores de acuerdo a la tabla y al estudiante que ustedes escojan. Y mi fuente de voltaje la voy a colocar en 12 voltios. ¿Listo? 12 voltios. Entonces ya tengo los datos para iniciar mi ejercicio. Entonces, ojo con esta situación. Nos están pidiendo, una de las primeras preguntas es, oye, ¿qué voltaje tiene
cada resistencia. Voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3. Pues resulta que una de las características diferenciales del circuito paralelo al circuito serie es que el voltaje de la fuente es el mismo voltaje que tienen todos los componentes que están conectados en paralelo. Entonces, solo por apreciación, miremos una cosa. Miremos la resistencia 1. Miremos que la terminal está conectada a la terminal positiva de la fuente. Mírenla por acá. La otra terminal está conectada a la terminal negativa. Eso quiere decir que si yo tapara el resto del circuito, realmente esta resistencia número 1 está conectada directamente a la batería. Por lo tanto, la batería, ¿cuánto le está entregando? Le está entregando los 12 voltios. Y si analizamos la configuración de la segunda y de la tercera, nos damos cuenta que es el mismo cable. Mira, por ejemplo, la resistencia 3. Este cable viene conectado por aquí y llega directamente a la terminal positiva, y la terminal inferior de la resistencia 3 viene por acá y se conecta a la terminal negativa. Entonces, aquí hay una gran conclusión, y es que todas las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, en este caso, de la fuente. Por lo tanto, yo puedo entender que mi voltaje, ojo a esto, mi voltaje de la fuente es igual al voltaje en la resistencia número 1, y es igual al voltaje en la resistencia número 2, y es igual al voltaje en la resistencia número 3. Por favor, ayúdenme. ¿Cuál sería entonces ese voltaje? Voltaje en 12, R1, 12 voltaje en voltios. R2, voltaje en R3, exactamente. Y para este ejercicio, mi voltaje sería el de 12 voltios. Y de esa manera ya obtuve uno de los primeros resultados que me solicita el ejercicio, que es calcular el voltaje. Ya tengo el voltaje en cada resistencia, ya lo tengo. El siguiente paso es calcular la corriente y posteriormente la potencia de cada resistencia. Entonces ahora vamos a mirar la corriente. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Utilizando la ley de Ohm, recuerdan, si no la recuerdan, pues me devuelvo por aquí un poquito, mírenla por acá, ley de Ohm. ¿Con cuál de estas ecuaciones, la de arriba, la 1, la 2 o la 3, repito, la 1, la 2 o la 3, con cuál de estas puedo yo encontrar la corriente de cada resistencia en el ejercicio que estamos desarrollando? Con la 3. Muy bien, Emanuel, muchas Con la gracias. 3. También Henry, ajá, muy bien, Carlos Alberto, con la número 3. Entonces, yo vuelvo por acá y entonces digo, ok, yo necesito entonces encontrar una corriente, pero resulta que esa corriente para la resistencia 1, ¿a qué va a ser igual? Pues por definición me dice que la fórmula es voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué voltaje tiene la resistencia número 1? Los leo en el chat. 12 voltios. 12 voltios, exactamente, porque fue lo que acabamos de encontrar. Todas las resistencias tienen el mismo voltaje. Todas están a 12 voltios. Razón por la cual, entonces, nuestro voltaje va a ser 12 voltios. Todas las resistencias tienen el mismo voltaje porque están conectadas en paralelo. 12 voltios. Listo. Pero lo que sí cambia es el valor de cada resistencia, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto vale la resistencia si necesito calcular la corriente en R1? Pues el valor de esa resistencia pues es el valor de R1. ¿Que valdría cuánto? 1,2 ohmios. 10 ohmios. Serían 10 ohmios. ¿Listo? Y de esa manera yo ya puedo obtener el valor de la corriente en R1. Ahora, corriente en R2. Sería entonces, ¿cuánta corriente tengo en R2? Mismo procedimiento, misma fórmula. Voltaje. ¿A qué voltaje estaría entonces esa resistencia? ¿Y qué valor de resistencia tiene? Pues sería R2. Entonces, voltaje sería ¿cuánto? 12 voltios. 12 voltios. 12 sobre Y 20 ohmios. y sobre 20 ohmios, porque ese es el valor de la resistencia. Perfecto. ¿Listo? Y finalmente, corriente en la resistencia 3.
¿Cómo quedaría planteado entonces? Voltaje 12 sobre que 5. son 12 voltios 12 sobre voltios 5 ohmios. 12 sobre voltios 5 sobre ohmios. 5 ohmios. 5 Perfecto. ohmios. Muy bien. Ese es el procedimiento. ¿Listo? Entonces, ¿nuestro resultado cuál sería entonces? ¿Me pueden ayudar, por favor, para ganar tiempo? ¿Cuánto sería la corriente en R1? 1,2 amperios. Daría 1,2. 1,2 amperios. 1,2 amperios. Listo. Corriente en R2. 0,6 amperios. 0,6 amperios. Perfecto. ¿Y corriente en R3? 2,4 amperios. 2,4 amperios. Sí, ok. Bueno, vamos a verificar rápidamente por acá. 12 dividido entre 5. 2,4, listo. 12 dividido entre 20. 0,6, perfecto. Y 12, bueno, este sí se sabe. 12 dividido entre 10 debe ser 1,2. Perfecto. Y de esa manera tenemos nuestro segundo paso. Ya tenemos la corriente en cada una de nuestras resistencias. Último paso. Nuestro último paso sería calcular la potencia. ¿Listo? Potencia. Entonces sería potencia en R1, potencia en R2, potencia en R3. Entonces, Profe, una pregunta. Claro que sí, cuéntame. Como para yo no enredarme, yo puedo ir colocando termino el resultado de R1 y puedo colocar P1, o necesariamente tengo que colocarlo así como usted lo está haciendo. Digamos que esta es como la mejor manera porque nos demuestras que vas llevando como un orden específico en tus cálculos. Yo sé que de pronto para algunos, ya con un bagaje mucho más alto, pues de pronto va a ser mucho más rápido poner de una vez y calcular de una vez la potencia. Pero digamos que aquí es válido el procedimiento, porque nos muestras más conocimiento. Te lo voy a decir muy, muy cariñosamente. Cuando nosotros encontramos resultados, digamos que buenos, o sea, que son positivos, que son verdaderos, pero no hay procedimiento, pues créeme que nos genera desconfianza. ¿Sí me entiendes? Entonces lo preferiría así, para saber de dónde salieron los cálculos. Bien, ahora compañeros, resulta que necesitamos calcular la potencia. ¿Qué datos tenemos? Tenemos corriente y tenemos voltaje, pues entonces tenemos una fórmula muy fácil, muy sencilla, que es esta que tenemos acá, mírala. Potencia es igual a corriente por voltaje, que son los dos datos que nos habían pedido inicialmente. Entonces utilizo esa ecuación. ¿Listo? Entonces sería corriente, ya la obtuve, por el voltaje. Pero recuerden que eso corresponde es a la resistencia número 1. ¿Ok? Las corrientes son distintas a pesar de que los voltajes son iguales. Lo mismo, la corriente, entonces aquí sería la corriente 1, aquí sería la corriente número 2 y aquí sería la corriente número 3. Para que tengamos en cuenta eso y no nos vayamos a confundir. Entonces, ¿me pueden ayudar, por favor, con la potencia en la resistencia número 1, si son tan amables? 14,4 vatios. Sería 1,2 amperios, que es la corriente, que se multiplica por 12 voltios. ¿Listo? ¿Me repites, discúlpame, el valor? 14,4 vatios. O watts. 14,4 watts. ¿Listo? Ok, perfecto. Por favor, otro compañero, potencia en R2. 7,2. 7,2 watts. Listo, perfecto. Y potencia en R3 sería entonces 2,4 amperios. 28,8 me da a mí. 28,8.
28.8. 28,8. Sí, señor. Listo, Sí, señor. perfecto. Señor. Ok. Listo, vamos a ver, rectificar aquí rápidamente. Entonces tendríamos 2.4 por 12. 28.8, perfecto. La otra, 0,6 por 12 voltios. 7.2, perfecto. Y el otro sería 1.2 por 12 voltios. Sería 14,4, perfecto. Y de esta manera, entonces nosotros ya tendríamos desarrollado nuestro ejercicio. De pronto, si gustan como recomendación al final, si lo desean, organizar todos estos resultados en una cuadrícula, sería fabuloso, ¿sí? Corriente en R1, tanto. Corriente en R2, tanto. Corriente en R3, tanto. Potencias, potencia en R1, tanto. Potencia en R2, tanto. Potencia en R3, tanto. De tal manera que le damos orden a nuestros resultados. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí para todos? Por aquí me pregunta María Alejandra. María Alejandra pregunta que si le da 3,33333. Yo pienso que con 2 decimales es más que suficiente, María Alejandra, entonces no tienes problema. 1 o 2 decimales, desde que el ejercicio esté bien, no hay dificultad. Bueno, muy bien. Entonces ahora pasamos al siguiente ejercicio, y el siguiente ejercicio es el circuito serie. Desde mi punto de vista, pues ambos son bastante sencillos siempre y cuando tengamos muy claros los conceptos. ¿Listo? Entonces, con este ejercicio del circuito serie, entonces nos vamos a ver por acá qué es lo que nos están pidiendo. Dice entonces circuito serie. Bueno, nos dicen que para abordar el ejercicio nos referencian a la ley de Ohm, ya la tenemos clara, la hemos manejado. De la misma manera nos dan una tabla para valores, entonces tenemos una resistencia que vale 4, otra resistencia que vale 8, otra que vale 12 ohmios para el estudiante 1 y una fuente de voltaje que vale 15. Entonces nos dicen que por favor calculemos, veamos por aquí. Déjame ver por acá, circuito serie. Listo, 3 resistencias están alimentadas con una fuente de voltaje M y se conectan en serie. Determine voltaje, corriente y potencia en cada resistencia. Entonces, es el mismo requerimiento, salvo que ahora tenemos que tener claro cuáles son las características del circuito serie. Entonces, vamos a lanzar esta pregunta en el chat a ver si de pronto alguno me la puede responder. Si en el circuito paralelo lo que es igual para todos es el voltaje, para todas las resistencias el voltaje es el mismo, entonces en el circuito serie, ¿qué sería lo similar? ¿Qué sería qué parámetro sería igual para las 3 resistencias en un circuito serie? La corriente. La corriente, exactamente, claro que sí. Entonces la corriente es la misma para el circuito serie, la misma corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2 y es la misma que pasa por R3. Entonces, yo voy a plantear entonces aquí lo siguiente. Tengo entonces una fuente, esta fuente la vamos a poner de 9 voltios. Y voy a poner entonces mi resistencia 1 vale 20. Mi resistencia 2 va a valer 30. Y mi resistencia 3 va a valer, no sé, 50. Por poner cualquier valor. ¿Listo? Entonces, yo lo primero que necesito es encontrar ese parámetro que es igual a todos, que es igualito a todos. En el circuito anterior, pues fue fácil porque era el voltaje. ¿Listo? Ahora yo necesito encontrar cuánto sería la corriente que pasa por todos y cada uno de ellos. Entonces, una manera fácil y debido a la característica que tiene el circuito serie es lo siguiente. Cuando yo tengo un circuito serie, hay algo que se llama la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la resistencia de todo el circuito gracias a la conexión que tiene. Como tenemos circuito serie, entonces aquí tenemos una clave y es que la resistencia total en un circuito serie es igual a la sumatoria de todas las resistencias. Bajo este parámetro entonces tenemos 3 resistencias.
Y así rápidamente y mentalmente me pueden decir cuánto valdría la resistencia total en serie de este circuito si tengo una de 20, una de 30 y 100 una de ohmios. 50. Perfecto, muy bien. Sumo las tres resistencias y mi resistencia total va a ser de 100 ohmios. 100 ohmios. Ya tengo mi resistencia total. Con este dato de resistencia total y el dato del voltaje, utilizo mi ley de Ohm y obtengo la corriente del circuito. Entonces, volvemos a la misma situación. Si no me acuerdo de la ley de Ohm, entonces voy por aquí y necesito encontrar la corriente. Mírala otra vez, la misma fórmula. Voltaje sobre resistencia. Entonces, aplico esa misma fórmula. Entonces digo, ok, la corriente de mi circuito serie va a ser igual a voltaje sobre la resistencia. Hago los respectivos reemplazos. Entonces sería voltaje, que sería 9 voltios, sobre 100 ohmios. ¿Listo? ¿Cuánto me daría entonces la corriente, compañeros? 0.09 amperios. Entonces, vamos por aquí. Y aunque es un resultado bastante elemental, pero yo quiero asegurarme de escribirlo bien y adecuadamente en formato de ingeniería. 9 dividido entre 100 me da 0,09. ¿Listo? Yo lo puedo dejar así, 0,09 me darían unidades de amperios, pero ¿qué pasa si yo le doy clic aquí en la tecla de ingeniería? Me lo va a mostrar en un formato un poquito más, como más adecuado, creería yo. No significa que esté mal el primero, no significa que esté mal, pero a mí personalmente me gusta más este, porque es un lenguaje un poco más conocido. Entonces yo puedo decir que la corriente por ese circuito es de 90 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Cuál sería el prefijo que me acompaña el 10 a la menos 3? Miliamperios. Miliamperios, exactamente. Entonces sería 90 miliamperios. Y ese resultado a mí me gusta más, se escucha más chévere, se ve más bacano. Entonces ese es el que me gustaría que aprendiéramos a utilizar. ¿Listo? Entonces ya encontré la corriente que pasa por cada una de ellas. Razón por la cual, entonces lo que me resta por hacer es empezar a encontrar los resultados que me hacen falta. Entonces, si se dan cuenta, en el ejercicio anterior, con el dato que es común a todas las resistencias, yo ya empecé a hacer los cálculos. ¿Sí? Corriente en R1, corriente en R2, corriente en R3 y las potencias respectivas. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, salvo que aquí ya no necesitamos saber la corriente, sino saber los voltajes. Entonces necesitamos saber el voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3. Y ya teniendo el voltaje y la corriente, obtengo la potencia. ¿Listo? Entonces, en este momento, quisiera saber, y bueno, aquí pido el apoyo de mi director Marco, por cuestiones del tiempo, 5:30, ¿desarrollamos la totalidad de este ejercicio o arrancamos con la explicación del último, que es un poco más extenso? Y dejamos para los estudiantes ya la aplicación de los voltajes y las potencias. Profe, pues si quiere, calcule un solo voltaje y una sola potencia. Y ellos hacen Perfecto, el- listo, señor. Sí. Listo, señor. Muy bien, así lo haremos entonces. Bien, entonces vamos a proceder entonces a calcular el voltaje en R1 y vamos a calcular la potencia en R1. Como se desarrollen esos dos ejercicios es como se deben desarrollar los otros 4. Entonces, por definición, el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Entonces, nuestra corriente es de 90 miliamperios, y esto lo voy a multiplicar por el valor de esa resistencia, es decir, por el valor de R1, no por ninguna otra. Mi R1 vale 20 ohmios. Entonces, lo multiplico por 20 ohmios. ¿Listo? ¿Y cuánto me daría esto? Entonces, escribo 90 por 10 a la menos 3. ¿Listo? 90 por 10 a la menos 3. Y esto lo multiplico por 20 ohmios.
1,8 voltios. Perfecto. Entonces me da 1,8 voltios. 1,8 voltios. ¿Listo? Y la potencia, pues va a ser para esa resistencia. El dato que obtuve aquí, que es 1,8, entonces potencia va a ser igual a voltaje multiplicado por la corriente. El voltaje lo acabé de obtener, sería entonces 1,8 voltios, y esto lo voy a multiplicar por la corriente, y sé que mi corriente es de 90 miliamperios. Entonces ese resultado sería 1,8 por 90 y nos da 162. ¿Estamos de acuerdo con que nos da 162, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 962 milivatios. Y entonces, ¿por qué será que me dio distinto? ¿Qué creen que pasó aquí y por qué no me está dando los mili? El ¿Qué 90 error no lo cometí? puso. Le faltó el 90 por 10 a la menos 3. Exactamente, exactamente. Falta ponerle la notación científica. Entonces, a veces por el afán, eso nos puede pasar. No colocamos la notación, pero oiga, pero yo hice la multiplicación. Y pues justamente ese es un error muy común acá. Entonces, la vamos a volver a hacer. 1,8 lo multiplico por, si quiero lo encierro entre paréntesis, 90 exponente a la menos 3. Esos son los mili. Y ahora sí me da, fíjate que ya me dio distinto, ¿sí te das cuenta? Anteriormente me dio 162, ahora me da 0,162. Pero como no me gusta verlo así, entonces utilizo mi tecla de ingeniería. Tecla de ingeniería y él hace la magia. 162, ¿qué? Milivatios. Muy bien, gracias. 162 milivatios. Puedes pasarlo directamente de la calculadora si quieres aquí. O lo puedes colocar en notación científica, no importa. Da exactamente lo mismo, pero desde que el procedimiento esté bien, no hay ningún problema, no nos vamos a confundir. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, listo. Nos venimos ahora sí a la joya de la corona. Este ejercicio es importante. Es bien importante. Porque aquí es donde vamos a utilizar los criterios de las leyes de Kirchhoff. ¿Listo? En este ejercicio nos están pidiendo, de acuerdo a los datos que nos dan, miren que ya tenemos más resistencias. Tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. En este ejemplo que yo les traigo inicialmente para explicarles, solamente tengo 3, pero es importante tenerlo en cuenta, pues porque hay que analizar bien esta teoría. ¿Listo? Básicamente aquí lo que nos están diciendo es que debemos determinar la corriente y el voltaje en cada resistencia, ¿sí? De una conexión mixta. Solo se acepta el uso de leyes de Kirchhoff como método de solución. ¿Por qué se aclara esto? ¿Por qué se aclara esto? Porque es que hay otros métodos, ¿sí? Que nos pueden explicar, que podemos ver en tutoriales, pero es que realmente aquí la condición son las leyes de Kirchhoff. Yo puedo hacer reducción de este circuito, ¿sí? Puedo utilizar la teoría del circuito paralelo, el circuito serie, puedo simplificar el circuito y obtengo de pronto ese mismo resultado. Pero aquí me están pidiendo son leyes de Kirchhoff. Entonces el ejemplo que tenemos desarrollado hoy es utilizando las mallas para obtener ese funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para efectos de lo que es el proceso de Kirchhoff con las mallas? Entonces, nosotros hablamos, cuando hablamos de mallas, que el recorrido cerrado dentro de una malla, nosotros vamos a mirar a través de qué componentes pasan, ¿sí? Y basado en ese análisis, nosotros vamos a plantear unas ecuaciones. Entonces, dice, por ejemplo, la ley de mallas de Kirchhoff, el recorrido cerrado de la corriente en una malla a través de los voltajes debe ser igual a 0, o la sumatoria de los voltajes por donde pasa una corriente de malla debe ser igual a 0. Y se aplica para las dos mallas, en este caso que tenemos las dos mallas.
que es un ejercicio similar al que tenemos acá. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que esa sumatoria, o más bien esas ecuaciones que debemos plantear ahí, nos ponen a un costado los valores de las fuentes y a otro lado el voltaje que tienen los elementos que consumen. Aquí esto se basa en algo que se llama la conservación de la energía. Entonces a lo que me refiero es a lo siguiente. Si yo tengo acá una fuente de voltaje que está entregando voltaje, ese voltaje, ¿quién lo está consumiendo? Pues lo está consumiendo claramente esta resistencia R1 y esta resistencia R3 aquí en este dibujo. Ellos en ese lazo cerrado se están consumiendo el voltaje que tiene esta fuente. De la misma manera, aquí al costado derecho, si tengo esta fuente, el voltaje de esta fuente lo está consumiendo R2 y R3 porque están en este mismo lazo cerrado. No es este el caso puntual del ejercicio que tenemos, que tiene dos fuentes. Ustedes tienen un ejercicio mucho más simple donde tienen solo una. Pero a lo que voy es que mucho ojo cuando planteemos la ecuación, porque cuando planteemos la ecuación, finalmente de este lado, donde tenemos la fuente, allí tenemos una fuente de voltaje, pero en el otro lado no. Entonces, ojo, por favor, cuando vayamos a plantear las ecuaciones, porque esos son los criterios que debemos tener en cuenta. Entonces, la invitación es a repasar bien la teoría de estos ejercicios para efectos de plantear bien las ecuaciones. Y otra característica muy puntual es que cuando tenemos aquí un elemento que comparte la malla 1 y la malla 2, o sea, un elemento que es común a las dos mallas, tenemos que tener este criterio que tenemos aquí escrito. Esta resistencia R3, que es la del ejemplo que les traje, más no el del ejercicio que hay de tarea, esta resistencia 3, ustedes se darán cuenta que pasa una corriente de malla, que la llamaremos I1, pasa en sentido de arriba hacia abajo, se mueve en ese sentido. Y a raíz de la corriente de mallas número 2, va de abajo hacia arriba. Entonces, mientras que una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, implica que van en sentidos contrarios, razón por la cual esas dos corrientes se restan. Y ese criterio debemos tenerlo en cuenta cuando planteemos la ecuación para este componente que está en el centro. ¿Listo? Entonces, ahí hay tres iniciativas de consulta que deben, ojalá, verificar para efectos de que entiendan bien. 1, cómo se plantean las mallas. 2, cómo se comportan las ecuaciones cuando tengo fuente y cuando no tengo fuente. Y 3, cómo voy a interpretar las corrientes de malla cuando atraviesan dos o más corrientes, atraviesan el mismo componente electrónico. ¿Listo? Profe, Kevin tiene una pregunta. Sí, claro que sí. Claro, Kevin, claro que sí. Cuéntame. Profe, una consulta. En el caso de que no estuviera la fuente 2, sino la resistencia, ¿también la corriente igual se restaría de la malla número 1? Sí. En el caso de que esta fuente no existiera, si no hubiese una resistencia, también debo tener en cuenta que la corriente, hay una que va de arriba hacia abajo y otra que va de abajo hacia arriba. Justamente, como te decía, el ejercicio que yo traje típico, lo vamos a hacer como está en la guía, pero me parecía importante mostrarles porque aquí nosotros vamos a asumir que esta fuente no es una fuente como tal que entrega energía, sino en el caso de nuestro ejercicio va a ser una resistencia 4 que va a consumir energía. Entonces, por eso la ecuación aquí cambia un poquito. ¿Listo? Pero no es lío. De todas maneras, te vas a guiar por el ejercicio típico que voy a hacer y yo lo voy a hacer con 4 resistencias. Sí, ok, profe. Es que como teóricamente la corriente siempre va de positivo a negativo, y como en la malla número 1 sí cumple esa norma, y en la otra sería al revés. Saldría de negativo a positivo. Listo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros planteamos las ecuaciones en la ley de Kirchhoff, planteamos las ecuaciones de malla para obtener los resultados. Cuando tengamos los resultados podemos sacar una conclusión y entonces puede pasar lo siguiente. Una de esas corrientes me va a dar con valor positivo. Significa que yo la tomé en el orden como la corriente realmente va. Pero si al sacar el ejercicio la corriente me da negativa, no significa que esté mal el ejercicio, significa que ese valor es el valor de la corriente, pero va en sentido contrario. De por sí, uno de los criterios que dice la ley de mallas de Kirchhoff es que tú vas a plantear las ecuaciones tomando el recorrido de la corriente siempre hacia la derecha. Y si te das cuenta, mira el sentido de esta flecha aquí.
tú vas a tomar el recorrido siempre hacia la derecha. Entonces vas a plantear en tu ecuación primero este voltaje, luego este voltaje, luego este voltaje. Y para la segunda malla igual, mira, miras y el orden va hacia la derecha. Entonces tomas, puede ser este voltaje y luego este voltaje. Cuando saquemos el resultado y de pronto me diga que la corriente I2 vale, no sé, 3 miliamperios, pero me da negativo, significa que entonces la corriente no va en el sentido que yo lo apunté, sino va en sentido contrario, pero la magnitud se va a mantener. Carlos tiene una pregunta, profe. Claro que sí, Carlos, tienes la palabra. Gracias, ingeniero. Ingeniero, es que hay un ejercicio muy similar, pero con 3 mallas, donde dan unos valores, pero entonces el voltaje, si es positivo o negativo, lo dan según por donde entre, digamos, la flechita. Por ejemplo, en I2, el voltaje 1, la flecha está entrando por negativo. Entonces, ya de antemano se supone, ¿no? Se supone que el voltaje es negativo. Y aquí en esta malla 2, el voltaje está ingresando por positivo. Entonces, ese voltaje sería positivo. ¿Qué tan confiable es ese método? Bueno, son criterios y digamos que los criterios los puedes utilizar siempre y cuando estén bien planteados. Entonces, digamos que lo que tú dices es, yo planteo este sentido de las mallas y como la corriente está entrando de negativo a positivo, entonces lo voy a tomar negativo, por decir algo. Y si esta otra corriente va entrando por positivo, pues la corriente va entrando por la terminal positiva, la tomo positiva. Ese criterio tú lo puedes tener válido, pero ten en cuenta lo siguiente. Primero, si tú tienes un ejercicio como el que tengo aquí en pantalla, ¿cierto? Tú debes tener en cuenta que la fuente de voltaje es la que aporta el voltaje, mientras que la resistencia lo consume. Entonces, si la polaridad de esta fuente es menos más y está entregando energía, la resistencia la está consumiendo, por lo tanto la polaridad va a ser al contrario. Entonces va a ser más, menos, y lo mismo la otra resistencia. Entonces, cuando tú plantees el valor, obviamente te deben quedar con distinto signo las fuentes a las resistencias o a los voltajes de las resistencias realmente, porque mientras que las unas entregan, las otras consumen. Ok, muchas gracias, comprendido. Listo, perfecto. Bueno, entonces sin más preámbulo, entonces vamos a plantear entonces un ejercicio aquí similar a este, pero entonces yo voy a cambiar los valores de las resistencias, ¿vale? Entonces, voy a hacer aquí mi bosquejo, permítanme por favor. Acomodo aquí mi tablero. Entonces, tengo acá una fuente de voltaje. Tengo acá mi resistencia. Tengo acá otra resistencia que está compartida. Tengo acá mi resistencia 2. Mi resistencia 4. Cierro mi circuito. Y aquí tengo mi fuente. Muy bien. Entonces yo voy a plantear que mi fuente más menos es de 9 voltios. Tengo mi primera resistencia. Esta resistencia la voy a poner de 5K. Mi resistencia número 2 le voy a poner un valor de 12K. Mi resistencia número 3 le voy a poner un valor de 2K. Y mi resistencia 4 va a valer 20K. ¿Listo? Entonces tengo aquí ya mi circuito. Bien, entonces yo voy a plantear mis ecuaciones de malla. Entonces, como les decía, yo planteo un sentido de desplazamiento de mi corriente. La voy a plantear siempre hacia la derecha. Voy a plantear aquí mi corriente I1. Y en este mismo sentido voy a plantear mi corriente I2. De pronto aquí voy a saltarme un poquito en algún momento cuando vayamos a hacer la resolución ya de las ecuaciones porque, bueno, voy a asumir, de pronto esté mal, pero voy a asumir que ustedes ya saben resolver sistemas de ecuaciones porque es un tema pues que ya se ve pues en niveles inferiores, ¿sí? Ya sea en el colegio. Igual hay muchas maneras de resolver estos sistemas de ecuaciones. Cuando llegamos a su momento les voy a decir por qué, porque habrá 4 métodos para resolver el sistema de ecuaciones.
¿Listo? Bien, entonces, ojo a esto. Voy a analizar primero mi ecuación de malla 1. Entonces, mi ecuación de malla 1, voy a tener en cuenta entonces los voltajes. Esos voltajes van a ser, obviamente, el voltaje de la fuente y los voltajes de caída que tiene cada resistencia. Entonces tengo, por ejemplo, ecuación malla 1. Entonces yo ya sé que mi fuente de voltaje va a un costado de la ecuación. Entonces a un costado de la ecuación yo voy a colocar los voltajes que me aportan las fuentes. Entonces aquí en este caso sería 9. Voy a colocarlo sin unidades por ahora para no confundirme. 9, porque estamos hablando de voltajes. ¿Listo? 9 voltios. Y estos 9 voltios se van a ver representados en el consumo que tienen dos resistencias que están en esa malla. Esos 9 voltios los consume el voltaje en R1, porque esta es R1, voltaje en R1, sumado al voltaje en R2. ¿Listo? Esos dos voltajes van a consumir el voltaje que entrega la fuente. ¿Listo? Esta es la sumatoria de voltajes que hay en esta malla. Así de sencillo, no hay más. ¿Ok? Ahora voy con mi ecuación de malla 2. Ecuación en malla número 2. Y entonces la reviso. No importa si tomo primero este voltaje o luego este voltaje o este voltaje. Pero fíjense una cosa, aquí en este recorrido de malla no hay fuente. Como no hay fuente, entonces ese lado de la ecuación lo dejo en 0, porque no tengo voltajes de fuente. Y luego hago la sumatoria de voltajes de esa malla. Entonces, esta resistencia de 2K sería, esa sería representado por el voltaje en R3. El voltaje aquí sería voltaje en R2. Se suman más voltaje en R2 más el voltaje en R4. ¿Listo? Recuerden que el enunciado de la ecuación de Kirchhoff para mallas dice que el recorrido de los voltajes en una malla cerrada debe ser igual a 0. Aquí de pronto usted no lo ve igual a 0, pero es tan simple como que este 9 lo paso al otro lado de la ecuación y quedaría como menos 9 voltios y coincide con lo que el compañero nos decía hace un rato, que al recorrido de la corriente cuando entra por negativo lo voy a tomar como negativo. ¿Sí? Entonces la corriente está entrando aquí por negativo, voy a tomar ese 9 como negativo. Ahorita lo voy a hacer cuando mueva este 9 al costado derecho de la ecuación para darle un poquito más de orden. ¿Listo? Pero básicamente este sería el planteamiento de mis mallas para este ejercicio. ¿Listo? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto al planteamiento de estos voltajes de malla antes de empezar con el procedimiento matemático? Listo, perfecto. Entonces continuamos. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a desglosar lo que yo pueda para ir desarrollando mis ecuaciones. Entonces, ¿cómo viene esto? Entonces resulta que yo voy a empezar con decir que la corriente que pasa por esta malla es igual para todos. Entonces la voy a llamar I1. Entonces, ojo a esto, mira, voy a dejar el 9, voy a dejarlo aquí 9, igual. Pero este voltaje en R1 yo lo puedo escribir de otra manera. Lo puedo escribir como, yo sé que voltaje es resistencia por corriente. Entonces, ¿cuánto vale mi resistencia? Mi resistencia R1 vale 5K. Entonces coloco 5K, que es el valor de mi resistencia, multiplicado por la corriente que pasa por ahí, que se llama I1. ¿Sí? I1. Más. Voltaje en R2, ¿cómo lo puedo escribir de manera distinta? Pues entonces el valor de la resistencia, perdón, ¿no es R2? No, no es R2. Aquí hay un error. Esta resistencia de aquí se llama R3. Voy a corregirlo. Sí, señor, R3. Borramos aquí. Esto es R3. Listo. Entonces, el valor en R3, ¿cuánto es? Es 2K. Entonces, reemplazo 2K y esto lo multiplico por la corriente que baja por aquí. ¿Listo?
pero ahí es donde tengo una circunstancia. ¿Se acuerdan que yo les dije que debía tener en cuenta la corriente que sube y la corriente que baja? ¿Lo recuerdan? Sí, señor, entonces habría que restarle la malla 1 1 menos de la corriente de I2. la malla 2. Exactamente. Entonces, ese voltaje en R3, este voltaje de aquí es la corriente resultante. Y la corriente resultante es, siempre voy a tomar como positiva la corriente que va por la malla donde estoy trabajando. Fíjate que yo no estoy trabajando ahorita la malla 2, estoy trabajando la malla 1. Para mí, para este planteamiento, mi corriente va bajando y es positiva. Cualquier corriente que se oponga a ese sentido la voy a tomar como negativa. Entonces, ojo al planteamiento que voy a hacer aquí, porque la corriente que pasa por esta resistencia R3 es la siguiente. Mucho ojo. Esa corriente va a ser igual a I1, porque la tomo como positiva, y le resto la corriente que va en sentido contrario, que en este caso sería I2. ¿Listo? Aquí es donde está la magia de este planteamiento. ¿Listo? I1 va bajando, es positiva y se opone la I2. Y ahí ya digamos que dejo planteado por ahora este ejercicio hasta ahí. ¿Listo? Paso a la siguiente para ir llevando el ejercicio así. Porque ahorita lo que yo tengo que hacer es romper, o más bien hacer como aquí, romper este paréntesis y hacer como una ley distributiva. ¿Sí? Eso lo vamos, bueno, es más, hagámoslo si quieres de una vez, entonces y la dejamos planteada, con eso no damos tanto desorden acá. Entonces, sigamos con este. Entonces tenemos 9, que va a ser igual a 5K multiplicado por I1 más, y aquí rompo el paréntesis, multiplico este por este, y entonces me daría 2K que me multiplica a I1, ¿cierto? Ahora, más por menos, me da menos, y me daría 2K que me multiplica a I2. Y aquí voy a agrupar términos semejantes, tengo un I1 acá y otro I1 acá. 5K más 2K, ¿cuánto nos da, compañeros? 7K. Perfecto, me da 7K. 7K que multiplica a mi corriente 1. Menos 2K que me multiplica a mi corriente I2. ¿Listo? Y ahora sí puedo decir que esta ecuación está casi que lista para trabajar. La voy a dejar aquí. Ahora sí no la voy a tocar más por si de pronto ahorita tengo que mover el 9. Eso lo miro ahorita de acuerdo a la necesidad del ejercicio. Eso ya son mañitas matemáticas, pero ahorita lo vamos a analizar. Vamos con la siguiente, con la malla 2. Entonces aquí lo voy a hacer un poquito más rápido porque creo que ya van entendiendo. Entonces, voltaje en R3. Voltaje en R3, este voltaje de aquí. Fíjate que ya pasé a la malla 2. Entonces, mi voltaje en R3 va a ser igual. El valor de R3, que sería 2K, multiplicado por la corriente que pasa por R3. Pero resulta que aquí tengo una corriente que sube, otra corriente que baja. ¿Pero cuál voy a tomar positiva? Pues la de la malla que estoy estudiando. Entonces, aquí en este caso, la I2 la tomo positiva y le resto la malla contraria, la corriente de malla contraria, la que está en la otra ecuación. Entonces aquí le resto I1. ¿Listo? Más. Voltaje en R2. R2 es esta resistencia de 12K. Entonces sería 12K, que se multiplica por la corriente que pasa por esa resistencia. Y aquí la única corriente que pasa, ¿cuál es? Pues es I2. Entonces se multiplica por I2. Más. Seguimos con este voltaje de aquí. Sería entonces el voltaje en R4. Y este R4 vale 20K. 20K. Y la corriente que pasa por esa resistencia sería I2. ¿Listo? Y aquí ya entonces voy desarrollando mi ecuación. ¿Listo? Si en algún momento tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla a través del chat o levantar la mano. Listo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a romper este paréntesis de aquí. ¿Listo? Voy a multiplicar este por este y luego este por este. Aplico propiedad distributiva. Entonces continúo. 0 es igual 2K que me multiplica a I2, muy bien, ¿sí? Menos 2K por I1. Por I1, muy bien. Por I1. Excelente. Más
2K, perdón, 12K multiplicado por I2 más 20K que me multiplica a I2. Profe, sería ¿Listo? bueno que colocara el punto ahí en la multiplicación para que no nos confundamos, digo yo, ¿no? Por eso lo estaba haciendo con otro color, pero sí está bien, no hay ningún problema. Claro que sí. Aquí, así estaría bien, mira. Sí, profe, sí está bien. Listo, perfecto. No hay ningún problema, claro que sí. Lo hacemos así. ¿Listo? Están multiplicando. De todas maneras, por eso lo estaba haciendo con otro color para identificar que 2K es un número y el I2 pues es una variable. Listo. Ahora voy a sacar términos semejantes. Entonces fíjate que tenemos acá un I2, aquí un I2, aquí un I2. Entonces me ayudan por favor con esta operación aritmética. Tengo acá 2K, tengo 12K y tengo 20K. ¿Cuánto me daría? 34K y 2. 4K y 2 menos 2K y 1. Listo, 34K por I2. Aquí para multiplicar, listo. Y el otro término daría ¿cuánto? Menos. Menos Menos 2K 2K por y 1, I1. ¿verdad? Perfecto, y 1. Y 1. Listo. Y entonces todo este proceso algebraico, que yo sé que es dispendioso, es cansón, pues digamos que ya queda hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí en este caso, quiero que se den cuenta que tengo una ecuación, dos ecuaciones. Aquí es donde yo les decía el punto crítico de la parte algebraica. Aquí usted puede hacer método de eliminación, método de sustitución, método de... ay, ¿cómo se me olvidó el otro? Eso se vio en álgebra, son tres. Reducción. Sí, gracias, gracias. Y reducción. Lo puedes hacer así de manera algebraica o lo puedes meter en un sistema de ecuaciones de 2 por 2, que ese es el cuarto método. Tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, la incógnita es I1, I2, pero tengo dos ecuaciones, lo meto en una matriz y hago una operación de matrices de un sistema de 2 por 2 y lo soluciono. Pero aquí lo vamos a hacer de una manera fácil y sencilla, vamos a hacer sustitución. ¿De dónde me voy a basar? Me voy a basar de esta ecuación que está igualada a 0 y es más fácil. Entonces lo que voy a hacer es que voy a despejar de aquí, voy a despejar cualquier variable. Voy a despejar, no sé, se me ocurre que voy a despejar la I2, por ejemplo. ¿Sí? Dejo la I2 y dejo todo en función de I1 y luego hago el reemplazo acá. Entonces, ojo con eso, lo voy a hacer con otro color para que entiendan el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De aquí, de esta ecuación, voy a despejar I2. ¿Listo? Entonces, fíjense una cosa, este menos 2K y 1 lo paso al otro lado de la igualdad, lo paso con signo positivo. Entonces quedaría 2K multiplicado por I1. Estaba negativo, pasa a positivo. Y ojo con esto, miren, esto va a quedar igual, pero como necesito dejar la I2 solita, I2 va a quedar sola, I2, el 34K que está multiplicando pasa a ¿qué? Vas a dividir. Muy bien, pasa a dividir, me daría 34K. ¿Listo? Entonces fíjate una cosa, K y K se cancelan. Puedo inclusive simplificar más, 2 sobre 34, eso me daría un 17avo, ¿verdad? Por lo tanto, I2 va a ser igual a I1 sobre 17. ¿Listo? Esta equivalencia de aquí, la voy a pasar al otro lado. Ya tengo a qué vale, o sea, tengo la equivalencia de a qué equivale I2. I2 vale I1 sobre 17. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a coger este valor y voy y lo reemplazo aquí. ¿Sí te das cuenta? Aquí. I2 es igual a I1 sobre 17. Vengo y lo reemplazo aquí y ya todo me queda en función de I1. ¿Cómo quedaría entonces eso? Me quedaría de la siguiente manera. Quedaría entonces 9 igual a 7K multiplicado por I1 menos 2K multiplica a la equivalencia que tengo acá, que sería I1
I1 sobre 17, cierro paréntesis. ¿Sí es claro el reemplazo que hice? I2 lo reemplacé por I1 sobre 17. Aquí lo hice. Y ya tengo toda esta ecuación en función de I1, mira. I1, I1. ¿Listo? Entonces empiezo a hacer el proceso matemático. Teniendo en cuenta, ojo a esto, este 17 es un número, puede pasar aquí afuera. ¿Sí? Entonces tendría aquí 2K sobre 17. Ese cambio lo puedo hacer. Mira, puedo sacar ese 17 de ahí y lo puedo poner acá. Y entonces esto ya se me volvió una operación de fracciones, ¿cierto? Mira, le pongo a este 7K un 1 en la parte de abajo y ya tengo un fraccionario menos otro fraccionario. ¿Listo? ¿Me pueden ayudar con esa operación de fracciones? A ver si nos da lo mismo. Les voy a ayudar. Vamos a ver. Tun, 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 tun. Bueno, las personas que se van retirando, lo importante es que terminen de ver la grabación. Ya nos quedan, no sé, por ahí unos 10, 15 minuticos más de esta explicación para terminar el ejercicio. Terminan de ver la grabación, porque el objetivo es que puedan desarrollar el ejercicio completamente, ¿vale? Bueno, ¿qué pasó? No veo respuestas. Los veo como graves con fraccionarios, amigos. A mí me dio 9 igual a 7K y 1. Y la segunda me dio un número muy raro. Me dio 117.6 por 10 a la menos 3. Ok, ok. Bueno, Lo vamos estoy a ver. comprobando porque me dio como raro. Listo, listo. Nada, dale, termina ahí de comprobarlo y ya miramos entonces. Entonces, miremos a ver, experimentemos aquí con esa calculadora a ver qué nos muestra, a ver si esto nos maneja fraccionarios. Yo creo que sí. Este primer número de acá sería como 7000 sobre 1, ¿verdad? Entonces yo podría escribir así, algo así. ¿Verdad? Vamos a borrar acá. Yo podría decir, esto es 7000 y utilizo esta herramienta de fracciones que tiene mi calculadora, 7000 sobre 1. Y a eso le resto otro fraccionario, que sería 2000 sobre 17. Cierro paréntesis y miramos a ver cuánto nos da. Eso me da un fraccionario. Mira, esta señal de aquí me señala un fraccionario. Entonces, esa resta de esos dos elementos me daría 117.000 17avos. No se preocupen, cuando yo manejo fraccionarios no estoy perdiendo ni un solo decimal. Prefiero trabajar decimales, prefiero trabajar fraccionarios que decimales a veces porque pierdo datos. Y ahora, tengo factores comunes, entonces como estoy realizando una resta de factores comunes, pues me queda todo en función de I1. Entonces, recuerden que esto que está escrito en negro está multiplicando a lo de rojo. Entonces, yo necesito despejar la I1. Y si necesito despejar esto que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, volvemos otra vez a esas clasecitas de álgebra básica por allá de octavo y el manejo de fraccionarios. Ese 9, este 9, es como si yo dijera 9 sobre 1. Y ese 9 sobre 1 lo voy a dividir entre este fraccionario. Entonces lo paso hasta allá. 117.000, perdón, sobre 17. Y esto va a ser igual a I1. ¿Ok? Y aquí, no sé si se acuerdan de este método, producto de medios, producto de extremos, o la ley de la oreja, como lo quiera llamar, y realizamos ese proceso. ¿Qué no lo sabe hacer? Pues utilizamos la calculadora. Entonces tenemos lo mismo, vea. 9 sobre 1, cierro paréntesis, y lo divido entre mi otro fraccionario que sea 117.000 sobre 17. Cierro paréntesis, y eso me da este numerito. ¿Listo? Me da otro fraccionario. ¿Listo? Pero ese fraccionario yo lo puedo convertir
yo lo puedo convertir en un número decimal. ¿Sí? Ay, perdón, 17, perdóname. Eso me da 17, perdón, eso me daría 153, ¿fue que me dio? No recuerdo. 153 sobre 117.000. Si no estoy mal. Verifiquemos. 9 por 17. 153, ajá. Entonces eso me daría 153 sobre 117.000. Si ustedes hacen esa operación aritmética, eso les va a dar 1.30 por 10 a la menos 3. Y como estamos calculando una corriente, esa medida me va a dar en amperios. ¿Listo? Y ese sería el valor resultante de mi primera corriente, que sería I1. ¿Listo? Si yo ya tengo el valor de I1, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo reemplazo aquí. Cojo el valor de I1, lo divido entre 17 y obtengo el valor de la I2. Esa es la ventaja de los sistemas de ecuaciones. Entonces yo fácilmente puedo decir, ok, entonces I2 va a ser igual a 1.30 por 10 a la menos 3 amperios sobre 17, y esto va a ser igual a I2. ¿Cuánto sería eso? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto me daría esa operación? 1.30 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Y esto lo divido entre 17. Y fíjate lo que yo te decía, mira la notación científica que me entrega mi calculadora. 7.64 por 10 a la menos 5. No está mal, el resultado está bien, pero yo lo quiero en forma de ingeniería. Entonces oprimo la tecla de ingeniería y él me corre la coma en automático y ya me lo entrega en este valor. Entonces, I2 va a valer 76.47. Me corto este espacio. 76.47 por 10 a la menos 6. ¿Me recuerdan, por favor, el 10 a la menos 6? ¿Qué prefijo es? ¿Micros? Sí, señor, micro. Miliamperes. Micro. Da micro. Entonces el resultado sería 76.47 microamperios. Y ese es el resultado para encontrar mi corriente número 2. ¿Listo? Mediante el desarrollo de las mallas de Kirchhoff, entonces encuentro el resultado de mis dos corrientes. Ya hice, digamos que el trabajo más pesado, el más fuerte, ¿cierto? Que es encontrar las corrientes que pasan por las mallas. Entonces, lo que corresponde de ahí en adelante es hacer los cálculos, ahora sí utilizando la ley de Ohm. Sí, Orlando, es un poquito complejo, sí, es un poquito largo, pero se hace más largo porque te lo tengo que explicar de cierta manera paso a paso. Cuando tú ya lo empiezas a desarrollar, pues digamos que va fluyendo un poco más y no te vas a demorar tanto realmente. Porque finalmente es aquí trabajar las ecuaciones, despejarlas y reemplazar el uno en el otro. ¿Sí? Pero entonces ya teniendo las corrientes, pues entonces tú ya lo que haces es calcular los voltajes y las potencias. Entonces les pregunto rápidamente, si yo necesito calcular el voltaje en R1, entonces, ¿qué debería tener en cuenta? ¿Cómo haría ese cálculo del voltaje en R1? ¿Qué multiplicaría? Multiplicar I1 por la primera resistencia. I1 por R1, sí señor, claro que sí. Entonces quedaría, a ver, lo intento escribir por acá. Entonces sería
voltaje en R1. Sería entonces R1, que es el valor de la resistencia, multiplicado por ¿quién? Por I1. Listo, yo obtengo el voltaje en R1. Voltaje en R2. Ayúdenme, por favor. Sería el valor de R2 por ¿cuál corriente? R2 es esta. ¿Por I2? Claro que sí, por I2, claro que sí. I2, esa es la corriente que pasa por ahí. Muy bien. Listo, hablemos de R3. Voltaje en R3. ¿Sería qué? R3 por sí, I2. por... I1 menos I2. Claro que sí, I1 menos I2. Porque acuérdense que van enfrentadas. Van enfrentadas esas dos ¿qué? Esas dos corrientes. ¿Sí? Entonces acuérdense, miren, una va por aquí, ¿cierto? Y la otra va por acá. Van encontradas, siempre se van restando. Ahora, si al hacer este ejercicio de multiplicación, si al hacer ese ejercicio, el resultado les da ese voltaje negativo, ¿qué conclusión podrían obtener ahí? Si al hacer esa multiplicación les da el voltaje negativo. ¿Será que el resultado estaría mal? Aló, aló. No puede ser que predomine la parte negativa. Sencillamente que pusiste el multímetro al revés. Es así de simple. Le das la vuelta al multímetro y te va a dar el mismo valor, pero positivo. Significa que una corriente es mayor que la otra. Entonces, que realmente la corriente I1 no va primero, sino va primero la I2. ¿Sí? Es básicamente eso. Pero obtienes el valor el valor de la resistencia. No hay problema por eso. ¿A cuánto equivaldría el voltaje en R4, compañeros? R4 es esta de acá. Por I2. Por I2, perfecto, sí señor. Por I2. Porque es la única corriente que pasa por ahí. Fíjate que realmente la única complicada es la resistencia R3, porque tiene una corriente que sube y una corriente que baja. ¿Listo? Entonces de esa manera yo obtengo el voltaje. Ahora les pregunto, para la potencia, y ya con esto vamos terminando. Potencia en R1, ¿cómo la obtengo? R1 por I1. No, acuérdate de la fórmula de Watt. ¿Cuál sería la potencia? B por I. B por I, exactamente, B por I. O debe ser que te escuché mal de pronto porque hay mucho ruido atrás, discúlpame si te escuché mal. Entonces, Por eso te digo, voltaje de la resistencia 1 por la sí, corriente 1. Exacto, sí señor, tienes toda la razón. Entonces, el voltaje que acabaste de encontrar, que es voltaje en R1, lo multiplicas por la corriente I1, que es la que pasa por ahí. Perfecto. Potencia en R2. Igual, de R2 por I2. Perfecto, voltaje en R2 multiplicado por I2. Listo. Ahora, potencia en R3. Voltaje R3 por R3 I1 menos por I2. I1 menos I2. Exacto, por la corriente resultante que va pasando por entre ellos dos. I1 menos I2. Listo. Y finalmente la potencia en R4 sería voltaje en la resistencia 4 multiplicado por la corriente I2. ¿Listo? Y de esa manera, mis amigos, se desarrolla un circuito mixto. ¿Listo? Utilizando las leyes de Kirchhoff. ¿Por qué es que se les exige el tema de leyes de Kirchhoff? Porque obviamente este es un nivel mucho más alto, ¿sí me entienden? Esto es un nivel de procesamiento, de pensamiento abstracto y matemático distinto. Y así como se los dije en la primera parte de la reunión, por eso es que nosotros somos ingenieros. ¿Sí? Porque este nivel de comprensión
requiere, pues obviamente, un pensamiento distinto. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, mis muchachos, entonces por aquí en el chat nos dicen que bueno, que ya se tiene que retirar, que la grabación cuando llegue, la grabación yo creo que a partir de mañana ya puede estar disponible, la pueden revisar. Si tenemos dudas adicionales dentro del procedimiento, lo vemos pues con el tutor a cargo, no hay ninguna dificultad. Si de pronto dentro del video como tal, porque obviamente es bastante la información que abordamos ahorita finalizando, es muy densa, mi invitación es revísate la parte en donde te perdiste, aquí en este caso para David, perdón, para David no, para María Alejandra, revísate la parte en donde te perdiste y si definitivamente no queda claro, nos haces llegar la inquietud, ya sea directamente a mí o a través de el profesor Marco, me la haces llegar y yo te la respondo. Y de la misma manera, por favor, aprovechen si es posible, si definitivamente no es viable poder entender mediante la grabación, pidan la tutoría, hablen con cada tutor, búsquele el tiempo, tiene horario de atención a estudiantes y buscamos la manera de explicarles. Lo que pasa es que no podemos centrarnos mucho en la parte matemática, porque pues finalmente nuestra asignatura es electricidad y electromagnetismo, pero todos estos procedimientos matemáticos requieren que tú repases o vayas hacia atrás en el tema del manejo de sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Ese es el tema. Si no entendiste, si no comprendiste bien el procedimiento que hicimos acá, tienes que repasar sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Señor director, le cedo la palabra. Pues hay dos preguntas, no sé si de pronto. Claro, no, sí, claro que con sí, por respecto supuesto. a que David y David ya, o David tiene alguna otra pregunta. No, creo que él ya la hizo. Entonces, Jorge Armando, ¿qué preguntas tienes? Jorge Armando, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, al parecer, pues, de pronto se desconectaron ya. No, profe, pues, por agradecerle por este encuentro, de verdad, pues, estaba muy explícito, muy entendible. Y lo que hizo usted, que observen la web, de verdad está bastante, que sigan los procesos, se comprende bastante bien y cualquier cosa, duda, inquietud que presenten al momento de desarrollar de pronto no les quedó claro, como dice el profe, nos pueden contactar, que la idea pues es resolverlo para que hagan esta tarea, esta actividad de la mejor manera y que la puedan desarrollar. Igualmente, pues aquí la mayoría, esto es como una abrebocas, porque la mayoría son ingenieros o futuros ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones, y esto es como el principio de lo que van a ver durante su proceso de formación. No siendo más, pues dejamos hasta aquí para que no quede tan larga la web, y no sé si el profe puede decir algo más o ya todo está pues No, claro. no, por ahora eso sería, nada, la invitación a que repasen, de que estudien adecuadamente los ejercicios y que los hagan con anticipación, porque es que nos bombardean en la última semana y, hombre, se complica un poco poderles dar abasto a todos. Entonces, Sí, desde la primera semanita. dejar eso claro que nosotros 3 días antes de que cierre la actividad, nosotros nos realimentamos por lo mismo, porque nos llegan tantos que no nos da el tiempo, ¿cierto, Inge? No nos da el tiempo Así para es. poder solventarla. Entonces, recomendación como lo hace el ingeniero William, que la hagan con tiempo y verán que obtienen buenos resultados al final. Listo. Listo, señor. Bueno, entonces que tengan todos buena noche y espero se encuentren muy bien. Hasta luego. Listo. Para Gracias, parar hasta la luego. grabación, señor director, para que se vaya generando el archivito.